Bueno, pues vamos a dividir esta clase en estos puntos que estamos aquí. Este va a ser el encabezado, ¿vale? La claridad de las escrituras. ¿Vosotros pensáis que la Biblia es clara en cuanto a las cosas? ¿Qué opináis? ¿Es clara? ¿Es difícil de entender? ¿No la encuentras clara? ¿Se nos hace difícil muchas veces? ¿Hay cosas difíciles? Cualquiera que haya empezado a estudiar la Biblia se dará cuenta de que hay cosas difíciles, como también hay otras cosas claras, ¿no? Por ejemplo, en 2 de Pedro 3, 15, 16, vemos como el apóstol Pedro está, 2 de Pedro 3, 15, 16, fijaros qué texto. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le es dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fijaros que hay gente que tuerce la escritura, pero ¿quiénes son? ¿Qué características tienen? Mira, los indoctos, que es una persona indocta, es lo contrario de docto. Una persona docta es una persona sabia, una persona entendida en algo. Un indocto es una persona inculta, que no busca sabiduría, e inconstante. Los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Pero fijaros que hay dos características que no tenemos que tener nosotros, ¿eh? Tenemos que ser doctos, o sea, sabios en las escrituras y constantes, ¿vale? Entonces tenemos que entender esto. Hay cosas en la escritura difíciles de entender. Eso está claro. Hasta Pedro lo dice. Pedro leía las cartas de Pablo y decía, esto es difícil de entender. Fijaros, y Pedro conoció al Señor, estuvo 3 años con él cara a cara. Pablo no estuvo con él. Pero todavía para Pedro había cosas difíciles de entender. ¿Vale? Vamos a empezar por el primer punto. La Biblia frecuentemente afirma su propia claridad. ¿Vale? La claridad de la Biblia y la responsabilidad de los creyentes en general para leerla y entenderla se resalta a menudo en la Biblia. Hay un pasaje muy familiar en Deuteronomio 6, el 6 y 7. Fijaros qué pasaje. Esto es uno de los pasajes súper conocidos del pueblo de Israel. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hay un texto que después que dice también en el Deuteronomio, y las escribirás en las columnas de tu casa y en no sé dónde y en no sé dónde. O sea, y la Biblia nos recuerda muchas veces que tenemos que meditar en la palabra, meditar, escudriñarla. Entonces, fijaros, el carácter de la Biblia se dice que es tal que incluso el sencillo puede entender la Biblia. O sea, aquí Moisés estaba, Dios por medio de Moisés, dando una ley a su pueblo para que el pueblo de Israel hablara de la palabra a sus familias. Y no todo el pueblo de Israel eran maestros ni eran sabios, pero era la palabra clara para que el pueblo la pudiera enseñar a sus hijos. O sea, que no era una palabra complicada. ¿Entendéis esa parte? Dice que el carácter de la Biblia se dice que es tal que incluso el sencillo puede entenderla apropiadamente y ser sabio en ella. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Hay una parte que dice que las palabras de Dios, no sé qué dice, como que alumbra, hace entender a los simples. Fijaros, hace entender a los simples. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hasta los simples como nosotros, que no tenemos estudios, que no tenemos nada, podemos entenderlo. Eso, mira, después leemos, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Es otra versión, pero ese es ese versículo. La palabra de Dios es tan comprensible, tan clara, que incluso le da sabiduría a este tipo de personas. Esto debería ser un gran estímulo para todos los creyentes. Ninguno debe pensar de sí mismo que es demasiado necio para leer la Biblia y entenderla lo suficiente para que ella le dé sabiduría. Vamos a ir por partes, porque Pedro estaba diciendo que había cosas difíciles de entender, pero aquí la misma Biblia nos dice que hay cosas que hasta los sencillos la podemos entender. Entonces vamos a ver, porque como hemos estudiado en otras clases, parece que hay cosas que se contradicen en la Biblia, que dices, ¿cómo puede ser? ¿Es sencilla? ¿Es complicada? Vamos a intentar entender esto, ¿vale? Vale. Entonces, el primer punto es ese, ¿no? Que la Biblia, en la misma Biblia, habla de claridad. Que la Biblia es clara, es sencilla, puedes entenderla. Ese es el primer punto. Vamos a ir por el punto B. Las cualidades morales y espirituales necesarias para una comprensión correcta. Fijaros qué curioso, ¿eh?
La capacidad de entender la Biblia correctamente es más moral y espiritual que intelectual. ¿Cómo entendemos esto? Fijaros, hay sabios. Mira, escuché una vez la historia de dos hermanos gemelos ingleses que se conocen la Biblia de memoria. De memoria. Tú le dices, Primera de Crónicas 5:36 y te lo dice. Te la saben de memoria y no son cristianos. O sea, o hay gente sabia, que lee la Biblia y esto dice, esto no tiene sentido, es una tontería, no lo puedo entender. Primera de Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es una locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. O sea que Dios ha establecido en la Escritura algo tan increíble como que no es con el intelecto, no es con la sabiduría humana para entender la Biblia, para entender su claridad. No se entiende así. No se entiende así. Los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia afirman que la capacidad de entender la Biblia correctamente es más moral y espiritual que intelectual, ¿vale? Ponme, por ejemplo, Hebreos 5:14. A ver si lo puedes encontrar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí habla de personas maduras. Este versículo me gusta a mí decirlo mucho porque la sabiduría de un cristiano parece que tienes que ser mucha teología, ¿sabes? Pero fíjate lo que dice aquí, que los que han alcanzado madurez son los que han aprendido a discernir lo que está bien de lo que está mal. A que parece fácil a veces decir, esto está fácil, yo sé lo que está bien y lo que está mal. No es tan fácil. No es tan fácil. Hay muchas cosas, hemos hablado aquí en la iglesia, con los jóvenes sobre todo hablamos mucho de eso, no es tan fácil. Hay cosas que parece que, bueno, y no, cuidadito, y hay cosas que parece que es que, pero fíjate, estas personas buscan saber lo que está bien y lo que está mal. No es conocimiento, es algo moral. Como decía antes, para entender la Biblia es más por algo espiritual y moral que por algo de conocimiento. Es algo, la gente sabia son los que buscan saber lo que está bien y lo que está mal. Buscar lo que a Dios le agrada y lo que no. Eso es ser un sabio. Tenemos otra. Vale. Dice, los cristianos podemos entender la palabra de Dios porque el Espíritu Santo de Dios ilumina su palabra en nuestro ser. Dice 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. Es algo espiritual, no es algo de conocimiento, ¿vale? Los autores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia en sí está escrita con claridad. También afirma que no la pueden entender correctamente, fijaros esto, los que no están dispuestos a recibir sus enseñanzas. La Biblia la pueden entender todos los que no son creyentes, que la lean con sinceridad y en busca de salvación, y todos los creyentes que la lean buscando la ayuda de Dios para entenderla. Esto se debe a que en ambos casos el Espíritu obra para superar los defectos del pecado que de otra manera harían que la verdad pareciera una tontería. Yo con los jóvenes hablo mucho de esto. Estamos leyendo ahora Mateo, capítulo 5, y Jesús está hablando mucho de las intenciones del corazón. No el hecho de las cosas. En Mateo 5 Jesús habla mucho de lo que los fariseos oran de pie, que tal, que cual. Pero que la verdadera oración es de corazón, la intención con la que hacer las cosas. Si la gente, como dice Jesús, dice, el que viene a mí, dice, yo no le echo fuera. Eso es bíblico y es una verdad. Si alguien va a Cristo con un corazón sincero y arrepentido, Él no le va a echar fuera. Él no le va a echar fuera. Eso es bíblico. Si alguien busca de verdad respuestas en la Biblia o busca conocer la voluntad de Dios, Dios te la va a dar. Es algo de la voluntad, de la intención del corazón. Esa es la intención. Muchas veces leemos la Biblia, ¿cómo la leemos? No. Leer la Biblia es un trabajo. Es un trabajo, no es... Porque muchas veces estamos... Pero si tú la lees con oración y buscando de Dios y buscando conocer realmente a su autor o conocer la voluntad de Dios para tu vida, Dios se revela. Hay un versículo aquí que le tenía... A ver dónde le tengo. Le tenía por ahí en la recámara preparado, pero ya no sé dónde. Bueno, da igual. Hablamos el otro día del... Mira, aquí está. Juan 7:17. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, si alguien busca a Dios de corazón, va a entender que estas palabras son de Dios. Va a entenderlo.
Yo me acuerdo cuando me convertí, estaba leyendo la Biblia, subíamos a la celda a dormir 2 horas y yo me ponía con la Biblia. Y es que la Biblia, yo hacía así, decía, ¡guau! Se me le encendía algo por aquí porque decía, pero es que esto es para mí, es que esto es que esto es lo que yo buscaba, es que es la verdad. O sea, no había, porque estaba buscando de verdad, quería conocerle de verdad. Y había textos que me hacían, mira, y yo dando vueltas por el mundo buscando respuestas y estaban aquí. Entonces, ¿se requiere conocimiento para entender la Biblia? ¿Se requiere un esfuerzo por nuestra parte? Por supuesto, se requiere un esfuerzo. No solo la revelación del Espíritu. No, claro. Vamos a ir más adelante a eso. Si queréis alguna, podéis ir haciendo preguntas, que no me las hagáis al final de la clase como el otro día, me las vais haciendo ahora. No me hagáis preguntas porque yo sé que hasta este punto, hombre, a mí me surgen preguntas. Sí. ¿Por qué no os surgen a vosotros? Os ha tenido que surgir alguna hasta este punto. Por favor, ser libres y decirles, comentar las preguntas, porque si no hallamos respuesta, entre todos la encontraremos. ¿Vale? La Biblia es clara, pero no significa que sea sencilla. Hay que diferenciar entre claro y sencillo. ¿Vale? Y ahora, hasta este punto, ha dado puntualizaciones buenísimas, que me han parecido geniales, y creo que aquí habría que hacer alguna pregunta, si tenéis, ¿vale? Por libertad. Puntos a entender, vamos a repasar. Pedro dice que en la Biblia hay cosas difíciles de entender. Sabemos todos que en la Biblia hay cosas difíciles de entender, pero la Biblia misma afirma que es clara. Hay cosas claras para entender. También la Biblia enseña que para entender la Biblia también tiene que ser de una manera espiritual. No cualquiera puede entender la Biblia. Puedes entender algún texto, puedes entender algún versículo, puedes decir, bueno, pues sí, esto pues lo entiendo con mi mente, puedo entenderlo. Pero hay verdades espirituales que no se pueden entender solo con leerlas. Tienen que ser, por medio de la fe, discernidas espiritualmente. Es otro punto que estamos entendiendo, ¿vale? Vamos a punto C, definición de la claridad de la Biblia. Dice, bueno, para resumir esto un poco, podemos afirmar que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación y para nuestra vida y crecimientos cristianos están expresadas muy claramente en la Biblia. Aquí ya vemos un punto importante. Las cosas importantes para nuestra salvación, para nuestra vida y para el crecimiento como cristiano, está expresado muy sencillo, muy fácil. Eso sí que no hace falta ser un exegeta para sacarlo. No, eso está muy fácil. Tú lees el Nuevo Testamento y lees, el que robaba no robe más, el que hurtaba no, sino que ahora haga cosas para ayudar a los demás. El que mienta no miente más, sino en Efesios viene eso, Efesios 4, sino que hable cosas buenas para edificación de los oyentes. O sea, hay verdades o la misma salvación. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? ¿Qué hay que hacer? Creer y arrepentirse. Creer en la obra de Cristo, en que su sacrificio ha pagado mis pecados, que yo no valgo, que yo estoy condenado por mi pecado, y un arrepentimiento, un cambio de dirección. Voy por aquí, cuando entiendo esta verdad, cambio de dirección. Empiezo a vivir como agrada a Dios. Eso es fácil, eso lo puede entender cualquiera. Para el crecimiento, también, todo está sencillo, ¿vale? Están expresadas muy claramente. Otro punto, una vez que hemos aclarado esto, sin embargo, también debemos reconocer que muchos, incluso el pueblo de Dios, en efecto, entienden mal la Biblia. También hay partes que entendemos mal la Biblia y luego vamos a ver por qué. La claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la leen buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirlas. Esto es lo que estamos no solo deseando conocer a Dios, sino estando dispuesto a seguirla. ¿Cuántas veces, no sé si os ha pasado, estás buscando una respuesta de Dios, pero como igual sabes que no es la que tú esperas, tú ya de antemano ya como que no la quieres escuchar? ¿No os ha pasado eso? ¿Sabes qué tal? Y parece como que Dios no te la da tan clara porque tú realmente no estás dispuesto. Pero si tú vas dispuesto a conocerla, Dios te la da. Pero claramente, si tú vas con el corazón, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde voy? ¿Qué estoy haciendo mal? Mira, una de las primeras cosas que yo le digo a alguna persona que me dice, bueno, yo creo en Jesús, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? O sea, yo no he tenido ninguna experiencia de sentir que Dios estaba ahí, porque hay gente que no tienes por qué tener una experiencia sobrenatural en el sentido de yo sentí la presencia de Dios, pero no tienes por qué sentirlo. Tú puedes escuchar la palabra y decir, yo lo creo eso.
Lo creo y lo entiendo y creo que soy un pecador. Ahora, ¿cómo sé yo que eso es verdad? Yo le digo, mira, pues lo primero, ¿qué es lo que sabes que a Dios no le agrada de tu vida? Tu pecado. ¿Cuál es tu pecado? ¿Lo sabes? Pues apártate de él. Y ahí vas a ver si tu fe es verdadera. Si tú empiezas a luchar contra el pecado, te vas apartando del pecado y vas luchando contra él. Eso es una fe verdadera. No tienes que sentir pajaritos ni te salen alas. Es así. Entonces, si vas con la voluntad de hacer lo que Dios dice, Dios te habla, claramente. Eso lo enseña la Biblia. Vale, el último punto, Brigi. Teníamos otra... Vale. Recalcamos esto un poco, pero para que quede claro, ¿vale? Todas las enseñanzas de la Biblia son claras y se pueden entender. También reconocemos que las personas, a menudo, debido a sus propias limitaciones, entienden mal lo que está escrito claramente en la Biblia. La doctrina de la claridad de la Biblia dice que la Biblia se puede entender, no que todos la entienden igualmente. Eso es otro punto importante, ¿vale? Punto D. ¿Por qué algunos entienden mal la Biblia? Punto D. ¿Por qué algunos entienden mal la Biblia? ¿La claridad de las escrituras está única y exclusivamente centrada a los pastores o los ancianos de la Iglesia? La interpretación de la escritura, por ejemplo. Vamos a ver. Hemos leído, es clara. La doctrina de la claridad de la Biblia dice que la Biblia se puede entender, ¿vale? Pero ¿está sujeta solo a los pastores o cualquiera de los que estamos aquí puede interpretar la Biblia? No solo por medio del Espíritu Santo, sino a través también del esfuerzo de... Por supuesto. Es que no es que todos... es que deberíamos. Deberíamos. Mira, hoy en día, fijaros la diferencia entre hoy en día, cómo está la cosa, hace 300, 400, 500 años. Hace 500 años, o sea, hoy en día ves a un chaval, por ejemplo, un chaval, Jaime, vamos a poner a Jaime, por ejemplo, que el hombre busca de la Biblia, que el hombre conoce, que el hombre está interesado y te sabes poner un tema ahí, chaval, bien, y ella dice, tú, chaval, tienes que ser pastor, debes de ser pastor, porque la mayoría de la gente no tiene eso, pero es que hace 200, 300 años, toda la congregación tenía un conocimiento de la Biblia alucinante, porque es lo que la Biblia enseña, que todos debemos ser, saber manejar la espada de la palabra, dice, porque afuera hay una batalla, y tú tienes que tener argumentos para derribar fortalezas. ¿Cuáles creéis que son esas fortalezas que hablan? Pareces en Corintios. ¿Sabes el versículo ese? Derribando fortalezas y todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo. Derribando fortalezas, dice, y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Ahí fuera hay muchos argumentos que se levantan en contra del conocimiento, el ateísmo, el feminismo, el abortismo, todas esas cosas que se levantan en contra de lo que Dios ha enseñado. Nosotros tenemos que tener un conocimiento, manejar bien la palabra de Dios, dice que con mansedumbre sepamos defender la doctrina. Entonces, la pregunta, Samuel, que me lío. Todos en la Iglesia deberíamos de conocer bien la Biblia, de estudiar bien la Biblia, de venir a la Iglesia con preguntas. Entonces, llegamos a la conclusión que la claridad de la Biblia está determinada para todos aquellos que han nacido de nuevo. Por supuesto, ¿vale? Por supuesto. Y la segunda pregunta que te quería hacer con respecto a esto, si la claridad de la Biblia es accesible para todo aquel creyente que ha nacido de nuevo, aparte de la revelación del Espíritu, ¿qué otras puntualizaciones dependen de nosotros para llegar a esa claridad? Vale, es que eso va después, es que te estás adelantando, pero sí, todas esas preguntas son, vamos, vienen después. Porque, a ver, yo a veces, se oye bien, yo a veces me pongo a estudiar y es verdad, estoy de acuerdo con lo que dices, que te encuentras perdido, porque yo me acuerdo cuando yo la leí, o sea, cuando comencé a leer la Biblia, me encontraba perdida y yo decía, ¿qué es esto? No entendía nada. Entonces ahora, lo que me sucede es que cada vez que leo, cuando los medito las cosas, veo significados en diferentes momentos. O sea, una vez interpreto una cosa, otro día la leo, pero la sigo pasada, y me siento de lo contrario y no me parece un poco, pero bueno, cuando busco por pensar, porque insisto, pues efectivamente veo una explicación. Pero esto ¿por qué sucede? A ver, tenemos que entender una cosa. La Biblia, la interpretación de la Biblia es una. No tiene muchas interpretaciones, tiene muchas aplicaciones.
Yo puedo coger una parábola de Jesús y mañana la leo y me da, digo, jolín, me da una aplicación para mi vida. Digo, mira, pues en el momento en el que estoy, jolín, me ha hablado esta palabra, pero es una aplicación para tu vida. No significa que hoy signifique una cosa y mañana signifique otra. No, la palabra significa una cosa, pero está escrita de tal manera, como dice dice que la palabra de Dios es viva. En Hebreos o Hechos 4:12, me parece que es. No, en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, es viva, está viva. Entonces, eso es muy bueno. A ver, ¿has visto lo que las dos cualidades que tienen los falsos maestros? Dice inconstantes e indoctos. Tú eres inconstante, no. Aunque la cualidad de un cristiano es que es constante, aunque haya altibajos en su vida, pero es constante y él quiere saber. Entonces tú, fíjate, y otra cosa importante, no es por sentimientos, no todos los días te vas a sentir con ganas de leer, es por fe. Es mejor la disciplina disciplina, es lo que nos hace falta, ser disciplinados. Venga, hoy voy a leer, mañana a tal hora voy a leer. Eso que estás haciendo es lo que hay que hacer. Establecer unas horas, un tiempo para leer, para buscar, para apuntar, muy importante, y para meditar. Pero eso eso es precioso, es lo que estás viviendo. Así es. ¿Sabes cómo se llama eso? Dicen el primer amor. El primer amor. Eso hay que cuidarlo y hay que estimularlo. Eso que no eso lo hemos visto todos, señor Cantí. Eso hay que estimularlo y no lo pierdas, y hay que alimentarlo, ¿sabes? Se pierde con el tiempo, se pierde porque dejamos, porque por culpa nuestra, porque no usamos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado unos medios de gracia que se llaman, que son la oración, es la lectura de la palabra, la meditación. Muy importante la meditación, ¿eh? Meditar en la palabra Dios le dijo a Josué, medita en mi palabra día y de noche y no habrá nadie que se te resista. Medita en mi palabra. La congregación, congregarnos de nosotros, tener comunión entre nosotros, no es solo venir aquí, es hablar de tus experiencias con Dios, pedir consejo, todo esto, la comunidad. Por eso Dios ha establecido que estemos en una congregación. Cristo lo hizo así desde el principio, congregación. La iglesia, la palabra iglesia significa los sacados afuera. Eclesia, los sacados afuera. Fíjate qué nombre. Somos los echados afuera del mundo, estamos apartados. Entonces Dios nos ha dado unos medios de gracia, pero a veces, pues por las pruebas, por la situación, dejas de buscar y empiezas a... Si dependiera de nosotros, ya estaríamos todos en la tumba, pero como no depende de su gracia, de su amor, cuando estamos hundiéndonos Él te levanta otra vez, te vuelve a renovar tu fe, bueno, eso es otro tema. ¿Algo más? ¿En qué sentido? O sea, entre el Antiguo Testamento y... Sí. No, la palabra siempre ha sido viva y eficaz. El otro día estuvimos hablando del canon de la Escritura, porque tenemos los libros que tenemos, que son inspirados por Dios, que no se equivocan. Entonces, en el Antiguo Testamento los judíos tenían la palabra escrita por Moisés, por Josué, por todas estas personas, y era conocida en el pueblo. También se exponía, había gente que exponía la palabra, se levantaba y leía la ley de Moisés al pueblo, el pueblo lloraba, el pueblo se arrepentía. Siempre estuvo así, o estuvo transmitida oralmente, también se hablaba. Fíjate, si en Deuteronomio Dios les decía a su pueblo, dice, a cada padre de familia, esta palabra, repítela día y noche, a tus hijos, por la noche, por la mañana, por la noche. Era una ley que Dios le dio porque la palabra tenía poder. El pueblo de Israel era un pueblo súper especial porque era un pueblo que tenía la palabra de Dios. En aquellos tiempos, imaginaros los pueblos de allí, todos tenían 50.000 dioses, eran súper sanguinarios, súper así. Y había un pueblo que solo tenía un Dios,
Y encima no tenía figuras del Dios. No tenía figuras. Decían, pero ¿dónde el Dios de esta gente no tiene... No tiene figura. Y las leyes de este pueblo eran diferentes a las de todos. Acoge al extranjero, trátale como si fueras tú, reparte tal, etc. Las leyes eran increíbles. Lo que pasa es que el hombre, la maldad del hombre, no las cumplían. Pero las leyes que tenía el pueblo de Israel en aquellos tiempos eran alucinantes. Les dio unas leyes perfectas para que el pueblo vivieran en gozo, en paz, en alegría, toda la vida. Bueno, ¿por qué algunos entienden mal la Biblia? Durante la vida de Jesús, sus propios discípulos a veces no entendían el Antiguo Testamento y las propias enseñanzas de Jesús. Aunque a veces esto se debió al hecho de que ellos simplemente necesitaban esperar acontecimientos posteriores en la historia de la redención, y especialmente en la vida de Cristo mismo, hubo ocasiones cuando esto se debió a la falta de fe y dureza de corazón. Lucas 24, 25. A esto se refiere a que los apóstoles estaban con Jesús, pero todavía estaban esperando cuando Cristo murió, resucitó y envió su Espíritu Santo para que ellos entendieran todas las cosas, porque ellos a veces Jesús les hablaban y no entendían las cosas. Cuando ya vino el Espíritu Santo, que tenemos nosotros, ya entendieron las Escrituras. Les abrió el entendimiento para entender las cosas y empezaron a decir, mira, por eso dijo Jesús esto, mira lo que hizo. Empezaron a entender que era el Cordero, que tenía que morir, que concordaba todo con el Antiguo Testamento, con los sacrificios que hacían en el templo, del cordero sin mancha, de las ofrendas, de todo esto. Lo entendieron después, pero también Jesús les recrimina, les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les echaba la culpa de que a veces somos incrédulos, no creemos lo que la Escritura dice, y somos torpes, y nos falta fe para entender lo que la Biblia dice. Y fijaros esto, dice, hubo ocasiones en la iglesia primitiva, incluso, por ejemplo, Hechos 15, 6 y 7. En la iglesia primitiva también hubo problemas. Nada más empezar la iglesia, se constituyó la iglesia y ya hubo problemas. Discusiones, fijaros, ¿eh? Y lo bueno que la Biblia tiene, que es que te enseña la verdad. No pone a Pedro, Juan, tal como te lo pinta la iglesia católica, unos santos con alitas volando, con aureolas aquí. Y no, eran hombres que fallaban como nosotros. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, bueno, aquí hubo una discusión por el tema de los gentiles, de que la gente de que el pueblo de los gentiles era como, mira, a ver si lo entendemos. Se establecieron diáconos para repartir la comida y lo que la gente ponía a los pies de los apóstoles, la gente se empezó a convertir. ¿Y qué es la primera evidencia de que tú te has convertido? Que empieces a dar. Empieces a darte a ti mismo y ya empieces a dar. Y la gente empezó a dar sus cosas y a vender sus herencias y a compartir con todos los que no tenían. Había pobres también. Y establecieron a diáconos, a gente que repartía la comida y repartía las cosas y tal. Entonces hubo una pequeña discusión entre los griegos y los hebreos y los judíos, porque parecía que atendían mejor a los hebreos, ¿sabes? Hubo una pequeña discusión. Entonces, Pedro tuvo que levantarse y hubo una discusión y tuvieron que hacerlo de tal manera para que hubiera para todos. Imaginaros que ahora al repartir la comida, pues a los españoles les dan mejor comida que a los que son de fuera. Pues eso es lo que pasó. Entonces empezaron porque todavía no habían entendido, el pueblo judío les costó mucho entender que ellos no eran solo los escogidos, que eran la puerta para que se abriera el evangelio a todos los demás pueblos del mundo. Eso les costó entenderlo muchísimo. Se creían el ojito derecho de Dios y todavía hay gente que hace distinción entre Israel y la iglesia. Israel es el pueblo de Dios y la iglesia luego como que somos de... Nada. Israel fue la puerta por la que el evangelio fue para todo el mundo y somos todos iguales. Entonces hubo discusiones en la iglesia sobre doctrina, sobre muchas cosas, desde el principio. ¿Vale? Creo que esto quede claro. Y de hecho, toda la historia de la Iglesia ha habido muchos acuerdos doctrinales. Y el progreso en resolver diferencias doctrinales a veces ha sido lento. Ha habido muchos concilios, se llamaban concilios. En el año 200 hubo el concilio de Nicea, por ejemplo, porque ya había un grupo por ahí diciendo que Jesucristo no era Dios y hombre, que el cuerpo que no era hombre, que era solo Dios y que lo que veíamos era una especie de espíritu. Entonces se tuvo que reunir la Iglesia diciendo, oye, esto es una herejía. Vamos a reunirnos, vamos a ver con la palabra de Dios a aclarar estos puntos. Ha habido muchos puntos que se han tenido que aclarar así durante mucho tiempo.
La existencia de muchos desacuerdos en cuanto al significado de la Biblia en toda la historia nos recuerda que la doctrina de la claridad de la Biblia no implica ni sugiere que todos los creyentes concordarán respecto a todas las enseñanzas de la Biblia. Este es un punto que tenemos que quedar también claro. No hay, por ejemplo, hay cristianos que son nuestros hermanos y tenemos puntos en los que no estamos de acuerdo, pero son hermanos. Ellos han creído en Cristo como Salvador, saben que Jesucristo es Dios hecho hombre, creen en la Trinidad, creen lo que la Biblia enseña, pero hay cosas menores que son de menor importancia, no es que no sean importantes, pero no nos van a hacer que nos separemos por eso. Ahora hay cosas que no podemos tolerar. Allí te puede venir alguien diciendo, no, Jesús no era Dios, era una creación, como dicen los testigos de Jehová. Dicen que Jesucristo no es Dios, es una creación que Dios hizo para venir a morir por nuestros pecados. No podemos tener comunión con estas personas. Tenemos que amarlos, tenemos que enseñarlos, tenemos que ayudarlos en lo que podamos, pero no tenemos comunión con esta gente, porque están negando la deidad de Cristo. Fijaros, entonces si por ti no murió Dios, ¿qué murió? Un ser creado. Un ser creado vino a pagar por nuestra eterna perdición. No tiene valor un ser creado para morir. Solo Dios tenía ese valor. ¿Entendéis? Y como esto hay muchos tipos de doctrina. Entonces, hay puntos que podemos disentir. ¿El bautismo es por aspersión o le puedes echar agua por encima? Hay gente que no lo hace en el río. Aunque la Biblia enseña que Jesús subió del agua, vale. Pero bueno, es una doctrina menor, no tiene importancia. Si le quieres bautizar una pila así con agua por encima, pues bueno, eso no importa. ¿Entendéis? O sea que hay doctrinas, pero hay doctrinas fundamentales. En esas no podemos ceder, ¿eh? Y tenemos que defenderlas. Mira, cuando Juan Manuel Sbaz sale mucho defendiendo, y muchos, ¿no? Y la gente le critica, que siempre estás criticando a la gente. No, hay verdades fundamentales que hay que defender. Y hay que defender. Y si tienes que no hablar mal, sino decir que otra persona está equivocada, que eso no es así, que es antibíblico, hay que decirlo. Hay doctrinas que hay que defender. No se nos podemos callar. Vale, punto E. Si tenéis alguna pregunta, me decís, ¿eh? Punto E. El estímulo práctico de esta doctrina. La doctrina de la claridad de la Biblia, por consiguiente, tiene una aplicación muy importante. Nos dice que en donde hay aspectos de desacuerdo doctrinal o ético, por ejemplo, sobre el bautismo, la predestinación o el gobierno de la Iglesia, hay solo dos causas posibles. Vale. Hay dos causas donde hay desacuerdos. Puede haber dos, igual hay más, pero estamos tratando de hacer afirmaciones donde la Biblia guarda silencio o hemos cometido errores en nuestra interpretación bíblica. Hay cosas en la Biblia que Dios no ha hablado sobre ellas. Dios no las ha hablado y no podemos estar indagando en cosas que Dios no ha dicho, no ha hablado, porque las tiene en secreto, están en su secreto y nos las revelará en la eternidad si nos las revela. Pero hay cosas que no podemos buscar ni forzar los textos para entender cosas que Dios no ha dicho. No podemos hacer eso. Y eso es un error. Buscar cosas o respuestas de cosas que Dios no ha revelado. ¿Vale? Y el otro es que hemos cometido errores en nuestra interpretación. Pero de todas formas el error siempre va a estar en nosotros, no en la Biblia. La Biblia hemos quedado el otro día que es inerrante, que no se equivoca. Hay cosas, hay un texto, ¿cómo era? Que hay cosas escondidas que pertenecen a nuestro Dios. ¿Cómo era ese texto? ¿Tú te acuerdas? Dice que hay cosas escondidas y secretas que solo pertenecen a Dios y no las ha querido revelar. Pero a nosotros nos ha dado lo suficiente, más que suficiente para lo que necesitamos. Y bueno, sí, dice aquí que si en nuestra vida surge una genuina inquietud sobre algún tema, debemos sinceramente pedir la ayuda de Dios y entonces acudir a la Biblia, investigarle con toda nuestra capacidad, creyendo que Dios nos capacitará para entenderla correctamente. Esta verdad debe ser de gran estímulo a todos los creyentes a leer su Biblia diariamente y con gran anhelo. Nunca debemos dar por sentado, por ejemplo, que solo los que saben griego o hebreo o los pastores o eruditos bíblicos pueden entender correctamente la Biblia. Es el punto que hablaba antes Samuel. No podemos darlo por hecho. Y todos, es más, es que debemos de hacerlo. Y debemos de poner nuestro granito de arena o nuestro bloque en la Iglesia. Es como la oración. En este punto la Iglesia Católica limitaba Sí. la claridad de la Biblia. Eso es. Simplemente a los obispos y a los... Sí, la Iglesia Católica, eso, ha habido años, por eso hubo la Reforma y Lutero tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento al griego, al alemán, en 3 meses lo tradujo, porque el pueblo no tenía la palabra. Se escribía solo en latín, para que solo Eso es. Y solo
los obispos todos tenían el poder para explicarle y para leer la palabra, imaginaros. Pero cuando Dios nos ha dado todos somos un cuerpo, es que es lo que nos cuesta entender, somos un cuerpo. Es como la oración, ahora ya lo estamos haciendo, todo es un proceso, ¿vale? La oración en la iglesia comunitaria tiene que ser que todos participemos, que el que sienta de parte de Dios orar, levantar su voz, tiene que levantarla, pues igual es con la palabra. A veces hay, oye Samuel, mira lo que me ha dado Dios, ¿qué te parece esto? Compartir con nosotros todos tenemos que estudiar la Biblia. Y si tú estudias sinceramente, Dios te va a dar tu pan. A fin de ayudar a las personas a evitar y cometer errores en la Biblia, muchos profesores bíblicos han desarrollado, hay procesos para entender la Biblia. Uno es la hermenéutica, que es el estudio de los métodos correctos de interpretación. ¿Os acordáis la clase de hermenéutica que dimos? Los puntos importantes para entender la Biblia. Fue muy guapo el estudio. Los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros. Hay pasajes oscuros en la Biblia, pero tú no puedes hacer una doctrina de un pasaje difícil. Tienes que buscar otros pasajes que sean más claros respecto a ese tema. Y el oscuros es a la luz del claro, no al revés. Se decía también, hablamos de, pues yo qué sé, hay textos del Antiguo Testamento que son cosas que están abolidas, eran para el pueblo de Israel. Ya no nos incumben. Tema de sacrificios, tema de... Podemos aprender muchas cosas, pero no nos incumben. Tema del diezmo, tema de las primicias, que todavía hay iglesias, las primicias, ¡hala! Y una vez al año se da todo el dinero para el pastor. Eso es antibíblico. Eso era para el Antiguo Testamento y las primicias eran el primer grano que te daba la tierra, lo primero de la tierra, lo primero de tus corderos, se daba para el templo, para los sacerdotes y para los levitas. Se ha trastocado la palabra. Tenemos que entender si estaba abolido o está todavía presente. Entonces, hay unas leyes hermenéuticas para entender la Biblia. Dime, Jorge. Puede aparecer en el Nuevo y en el Antiguo. Hay textos. Más que no lo entiendes, que parece que contradicen otros textos. Como lo que estuvimos hablando. Hay textos, la Biblia enseña claramente, voy a poner el ejemplo que pongo mucho, que la salvación es personal. El que cree es salvo, personal. Hay un texto en Hechos que dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel y llegó el carcelero tal, y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese versículo lo ha cogido mucha gente para decir, si tú crees en Jesucristo vas a ser salva tu casa también, tus familiares. La Biblia no enseña eso, eso es un texto que está sacado de contexto. Ese texto está hablando de una situación, de unas personas que cuenta una historia. El libro de Hechos cuenta una historia, aunque haya doctrina, también hay doctrina. Pero ¿qué enseña el resto de la Biblia? Que la salvación es personal. El que cree es salvo. Fuera de contexto. Para buscar, ¿sabes qué? Dice un pretexto. Claro, otra ley de la hermenéutica es, hay que estudiar el texto en su contexto. ¿Qué estamos leyendo? ¿Estamos leyendo las cartas de Pablo? Eso es doctrina pura, eso es doctrina, eso es leyes para que tú las hagas, para que tú las hagas, doctrina, entendimiento. Estamos leyendo, yo qué sé, Apocalipsis, hay que tener cuidado. Hay figuras, hay imágenes, hay muchas figuras apocalípticas, hay que entenderlo. Estamos leyendo, yo qué sé, los libros de Reyes, cuentan historias de batallas, de cosas. Tenemos que entender qué contexto es el que estamos leyendo. ¿Dónde está ese versículo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Venga, va, monta el negocio que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, venga. Pero es que Pablo ahí no está diciendo eso, está diciendo que él sabe vivir sin nada y sabe vivir con todo. Lo ha aprendido todo, porque ha estado sin nada y ha tenido de todo. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué es lo que todo puede? Todo lo que me venga, voy a poder con ello porque Dios va a estar conmigo. Lo que me venga porque sé que Dios lo ha permitido. Entonces, eso es un ejemplo, el versículo en su contexto. Hay unas leyes de hermenéutica que te enseñan a estudiar la Biblia, ¿vale? Y la segunda es la exégesis. Es el proceso para interpretar un pasaje bíblico. La exégesis significa sacar de lo profundo, sacar afuera, exégesis. Y es cuando estudias un texto y sacas una aplicación para el texto, pero siguiendo unas normas también. O sea, y todas estas normas, la ley de la hermenéutica, la exégesis, está sacado de la misma Biblia, ¿eh? De la misma Biblia. O sea, la Biblia, hay una ley de la hermenéutica que es que la Biblia se interpreta a sí misma. Fijaros,
La Biblia se interpreta a sí misma. Para interpretar un texto hay que buscar en otra parte de la Biblia para que interpretar ese texto. No con filosofía de fuera ni con pensar. La Biblia se interpreta a sí misma. Se complementa. La Biblia es perfecta. Vale. Último, F. Y ahora vamos a ver otra de las cosas que preguntó Samuel. El papel de los eruditos. ¿Vale? Dice aquí una pregunta, dice, ¿tienen algún papel para los eruditos bíblicos? O sea, ¿tienen algún papel los eruditos bíblicos o los que tienen conocimiento especializado o del hebreo, o del griego, o del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Hay gente, Efesios 4, 11 y 12. Hay gente que tiene capacidad, que Dios mismo les ha dado esa capacidad para entender las Escrituras y para explicarlas mejor que otra gente. Igual que, como somos un cuerpo, no todos tenemos la misma labor. Eso lo tenemos claro. Aunque todos lo necesitamos, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Su iglesia está completa, somos un cuerpo. Hay una parte, me parece que es en Corintios, que dice que a veces la parte del cuerpo que menos importantes son las que más cuidamos. Pues aquí en la iglesia es igual, ¿eh? Aquí nadie es más que nadie, ni nadie... Aquí somos todos iguales y todos tenemos una labor importante, y si alguno no está haciendo su labor, hace que el cuerpo no vaya como tiene que ir. Pero Dios ha dado capacidades a todos diferentes para ponerlas a su servicio y para edificarnos para la obra del ministerio. Bueno, pues estas personas hay 4 cualidades que pueden ser. Unas, pueden enseñar la Biblia con claridad y comunicar su contenido a otros, cumpliendo así el oficio de maestro mencionado en el Nuevo Testamento. 2, pueden explorar nuevas esferas de comprensión de las enseñanzas de la Biblia. Hay personas que tienen estas capacidades. Escuchamos a Juan Manuel Baz y tú le escuchas o a Sugel Michelén o a John MacArthur y dices, pues tienen ese don que aman la palabra y que tienen el don de entenderlo, de buscar y de... Tienen ese... Jorge. Maestros, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Falsos maestros, entonces. Bueno, sí, hay gente que hace eso, sí, hay gente que hace eso. Pues enemigos del pueblo de Dios, podríamos decir. Hay muchos filósofos, mucha gente que se ha levantado en contra de la Biblia, dando argumentos, pero... Contradiciendo, sí. Contradiciendo la palabra de Dios, sí. No, bueno, eso siempre la ha habido. La Biblia es el libro más atacado, pero porque es la verdad. Si no fuera verdad, nadie se mete contra los libros de cuentos de hadas, ni contra... Van a decir que eso es una... Saben que es mentira. La Biblia se levantan porque saben que es verdad. Sí. Claro. Eso pasa mucho. La doctrina de la claridad bíblica es totalmente cierta, pero sí es cierto que entre los propios muchos autodominados cristianos hay mucha discrepancia sobre muchos asuntos de la Biblia. ¿Y eso qué quiere decirse? ¿Que la Biblia no es clara? No, la Biblia es clara, pero cuando hay intereses personales propios o de alguna otra clase que no están centrados en la claridad de la Escritura, de ahí nacen las diferentes interpretaciones de la Biblia. Por eso la palabra del Señor y el apóstol Pablo siempre nos llaman a discernir, a escudriñar la Escritura, para saber realmente la literalidad de la palabra. Puede ser eso, pueden ser muchas cosas, puede ser una mala hermenéutica, puede ser intereses propios, lo que hemos hablado, no buscar la Biblia de corazón para conocer la verdad, sino para tus propios intereses, puede ser eso, una mala exégesis, una mala hermenéutica, muchas cosas. Pero otra cosa muy importante, escucha, ninguno tenemos toda la verdad de la Biblia, nadie tiene toda la verdad, Jesucristo es la verdad, pero todos tenemos... Nadie tiene toda la verdad, decir, no, yo esto es así, en todas las doctrinas de la Biblia. Nadie la tiene. No puedes pensar que lo sabes todo porque nadie la tiene. Bueno, 3. Pueden defender las enseñanzas de la Biblia contra ataques de parte de otros eruditos o los que tienen una educación técnica especializada, lo que decía Jorge. El papel de enseñar la palabra de Dios a veces también incluye corregir falsas enseñanzas.
Hay muchos cristianos, filósofos, que conocen filosofía, doctorados, matemáticos, científicos, que de hecho hacen debates. Hay unos debates, a mí me encanta verlos, de cristianos contra ateos, sobre cosas y escuchar los argumentos de los cristianos que son irrebatibles. Que no, el mundo se creó de la nada, de una explosión, el universo. Y el cristiano dice, bueno, vino de la nada, sí, pero porque Dios habló porque de la nada no puede dar nada. Son argumentos filosóficos, pero ¿qué dices? ¿Cómo puede creer una persona que de la nada se ha creado todo lo que existe y la vida que tenemos aquí y el bien y el mal y el conocimiento y todo lo que vive de la nada? Pues hay gente que todavía cree eso. Científicos estamos hablando. También pueden suplementar el estudio de la Biblia para beneficio de la Iglesia. Los eruditos bíblicos a menudo tienen educación que los capacita para relacionar las enseñanzas de la Biblia con la rica historia de la Iglesia y hacer la interpretación de la Biblia más precisa y su significado más vívido con mayor conocimiento de los idiomas y culturas en que fue. No sé si habéis escuchado a buenos predicadores, pero te cogen la palabra, Samuel lo hace a veces, cogen la palabra, esta palabra en el griego significa esto, y te abre más la y dices, pues mira, con ese significado tiene otro sentido. Mira, hay gente que son expertos en eso. Y por eso es muy importante también escuchar buenos predicadores, leer buenos libros, no el libro de El poder está en ti, venga, no, hay libros tremendos, ¿a que sí, Jaime? Hay libros muy buenos. Vale. Bueno, una cosa más, ya acabamos. Dice, esta exploración muy rara vez incluye la negación de las principales enseñanzas que la Iglesia ha sostenido a través de los siglos, pero a menudo incluirá la aplicación de la Biblia a nuevos aspectos de la vida, lo que hemos hablado antes. Hay gente que tiene la capacidad de entender, de aplicar la Biblia en otros aspectos que no conocemos, pero no cambiar la verdadera doctrina que ha habido desde los siglos. No se puede negar la deidad de Cristo, la Trinidad, la inerrancia de la Biblia, pero sí hay gente que pues tiene la capacidad de entender nuevas aplicaciones, de hacer más precisa la comprensión de la Biblia, etc. Tenemos por aquí otra diapositiva. Vale. Aunque la Biblia puede no parecer muy grande en comparación a la vasta cantidad de literatura en el mundo, es un tesoro rico en sabiduría de Dios que supera el valor a todos los demás. El principal punto es que cualquiera que sea el medio, y primordialmente mediante la lectura de la Biblia por sí mismos, los creyentes deben esperar que Dios les capacitará para entender apropiadamente las enseñanzas de la Biblia, y eso se nos ha colado ahí. Las enseñanzas de la Biblia, a ver, no sé qué, las enseñanzas de la Biblia, ya está, bueno. Y el último. Vale. No es mi intención sugerir que la actividad de interpretar la Biblia se debe hacer de forma individualista. Dios a menudo usa los escritos de otros o el consejo personal de otros para capacitarnos para entender correctamente su palabra, lo que estábamos hablando. Hay libros, cuando queráis leer algún libro, preguntarnos. Hay libros que te hacen entender mejor, hay predicadores que te hacen entender mejor. Pero eso, no es de interpretación privada. Hay un versículo que dice que la palabra no es de interpretación privada. No es decir, pues esto es lo que me ha dicho la Biblia, pues esto es la verdad. No. Hay que decir, si a ti tú has sentido que este texto te dice algo, compararlo con lo que han dicho, lo que dicen otros pastores, otros teólogos, otros escritos. Lo que ha dicho durante toda la historia a otros pastores, otros escritores de los siglos. Que no contradigas la enseñanza de la Iglesia, ¿entendéis? Porque mucha gente tiene nuevas revelaciones. ¿No habéis visto esto de las nuevas revelaciones? Es verdad que son nuevas, pero es que no es nuevo porque lo que está escrito desde antes. Entonces, si hay algo nuevo, no es de la Biblia. Puede haber una aplicación nueva, pero una nueva revelación, no, la revelación está ahí, en el libro, esa es la revelación. Y el que añada, dice la Biblia, que el que le añada o le quite, Dios le quitará o le añadirá en su parte en el día del juicio. O sea que... Pues no sé si hay alguna pregunta más. Yo destacaría de este estudio, destacaría de la claridad de la Biblia. La Biblia es clara si tú quieres conocer la voluntad de Dios, si tú quieres saber si eres salvo o no, si tú quieres saber cómo vivir, es clara. Y en los temas más oscuros o más difíciles, tú puedes entenderlos también. Hay maneras para entenderlo. Tienes la Iglesia, tienes pastores, tienes herramientas. Yo lo que digo siempre, todo es conforme a la voluntad. Hoy en día hay personas que pesan 150 kilos. Y hay en internet 50.000 dietas, 50.000 maneras para bajar el peso. No bajan porque no quieren. Porque no quieren, es por la voluntad.
El que quiere conocer, le va a conocer. El que quiere crecer en Cristo, va a crecer. O sea, es así, es como todo. Patricia. Pero ¿de qué tema? ¿Sobre qué? Sobre... Hay infinidad de temas, infinidad de... Pero me parece que ahora vais a leer uno de las mujeres, ¿no? Muy interesante. Vais a leer uno de las mujeres ahora. Vais a leer un libro ahora nuevo, las mujeres, que os va a venir muy bien, ya verás. Una duda que tengo, ¿en qué se basan algunas iglesias para publicar la falsa doctrina? Es que eso, hay muchos que no llegan a entender cómo iglesias, por ejemplo, cristianas, esta puede ser diferente a otra que haya en dos manzanas, cuando en realidad se le dice la palabra del Dios, pero ¿por qué esa falsa doctrina? ¿En qué se basan para...? Pues lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si tú estudias cómo empezaron los testigos de Jehová, o los mormones, o cosas de esas, alucinas. Son personas que han tenido una revelación nueva. Fíjate, pero una de las cosas es, primero, porque no quieren conocer la verdad. No quieren conocer la verdad. Yo la pregunta que haría sobre eso, Niurka, sería ¿cómo llegaron a ese punto? Imagínense que en esta iglesia no se leyese la Biblia y que solo ustedes estudiasen en lo que aquí se predicase. ¿Ustedes qué creerían? Lo que nosotros dijésemos. No sé si me entienden. ¿Cómo han llegado esas iglesias a creer en eso? Fácil. Si una iglesia deja de leer la Biblia y de estudiar la Biblia, acabarán siguiendo doctrinas de demonios. Así es. Mira, los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen la Biblia y la revista La Atalaya. La tienen a la misma par, aunque a veces se contradicen, pero la Atalaya es para ellos como la Biblia. Y luego tienen un libro donde tú le preguntas algo, yo he discutido con testigos de Jehová, digo, no, pero esto, espera, y buscan en el libro que tiene sus preguntas y sus respuestas, y dan la respuesta pero no... Discusiones. Sí, no tiene por qué, claro. Son una secta, mira, las sectas, por ejemplo, tú seguro que, Samuel, mira, la semana que viene me ha invitado a una iglesia, y a no ser que seas una persona que... Pero te vamos a decir, bueno, vete, porque sabemos que aquí estás aprendiendo la verdad, y tú vas a saber discernir más o menos lo que dicen, pues, pero tú dile a un testigo de Jehová a ver si viene a la iglesia. No le dejan, no les dejan, no les dejan. ¿Sabes también qué pasa? Que también el diablo, que es el que inventa las falsas religiones y el que inyecta esas cosas, siempre en la mentira te mete algo de verdad. Él trabaja así, él no te va a meter una mentira te mete algo de verdad. Y las escrituras son hermosas y los testigos de Jehová tú les escuchas a veces y son unas cosas que dices, joder, ¿cómo saben? Porque estudian mucho, con una mala hermenéutica, con una mala doctrina, pero tú le escuchas a un testigo de Jehová a veces compartir y dices, joder, porque la palabra es tremenda. Y te mete mentira, te mete parte de verdad. Luego, pues eso, tienen eso que son te acogen muy bien, pero no tienen el Espíritu de Dios. Ellos no creen en el nuevo nacimiento, no entienden ni lo creen. El nuevo nacimiento, ni en muchas cosas de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no tienen la fe verdadera. No tienen la fe verdadera. No tienen la fe. Yeah.
Igual el enemigo intenta dividir o... La verdad une y separa. También. La verdad une y la verdad separa. ¿Vale? Tenemos que entender una cosa. Aferrarnos a la verdad bíblica nos va a llevar a no unirnos. Muchas veces. Y no se tratará de que nosotros no queramos... Ha dicho algo muy importante, Iván. Son nuestros hermanos los pentecostales. Yo tengo mucha intimidad y comunión con muchos pentecostales. Y hay ciertas doctrinas, como es la elección incondicional, que no la entienden ni la tragan y creen que Dios es injusto simplemente porque Él haya determinado escoger a personas. ¿Vale? Ahora, eso no me quita a mí de estar unido a Él, porque es lo fundamental en lo que ha dicho Iván. Es decir, en lo que requiere el Evangelio, en lo fundamental que es la salvación, por ejemplo, única y exclusivamente por creer en Jesucristo y el arrepentimiento de pecados, pues en eso nos une, que no son los principios básicos. En lo fundamental, unidad. En todo lo demás puede haber diversidad, ¿vale? Pero en lo fundamental, doctrinas fundamentales, tiene que haber unidad. ¿Por qué no hay unidad entre los evangélicos? Pues está claro. Por ejemplo, en la época de los reformadores estaba Arminio, estaba Calvino y diferentes reformadores en la época que tenían que en su estudio meticuloso de la Biblia, de la palabra del Señor, por querer hallar esa verdad, muchos siguieron diferentes corrientes doctrinales, que no quiere decirse que, claro que evidentemente ante esas corrientes hay una verdad, está claro, ante esas corrientes doctrinales hay una verdad, ¿vale? Pero por ejemplo, los arminianos, que hoy en día muchos se declaran arminianos, pero no saben realmente lo que significa el arminianismo, porque tiene mucho que ver con el calvinismo, muchísimo, más de lo que creen, Sí. ¿vale? Por eso quiero deciros que la verdad une, pero también la verdad separa. Y no se trata de que nosotros no nos queramos separar. Jesús lo dijo claro, yo no he venido a traer unidad, he venido a dividir. A la suegra con la nuera. Lo dijo Jesús. Sí. En ese sentido lo dijo, claro. La verdad separa. Eso es. La verdad separa, ¿entendéis? Y son cosas que tener en cuenta. Y no es que no haya una claridad de la Biblia, que la hay. Y hay una doctrina y hay una cosa claras. Porque las hay. A veces es difícil de entender, pero la Biblia los enseña. Hay cosas que la Biblia enseña que parecen contradicciones. No las podemos entender, lógicamente, pero los enseña la Biblia. Hay que creerlo y aceptarlo. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos y nada, espero que os haya gustado la clase. Estamos aprendiendo muchísimo, yo muchísimo, de estos puntos y la semana que viene vamos a hacerlo más participativo. Nos vamos a sentar aquí, Samuel y yo, y vamos a hacerlo más participativo. O sea, que preguntas que tengáis, cosas. Espero que por lo menos hayáis tenido más ganas de leer, de apuntar, de buscar, de... Entonces, de eso se trata, ¿vale? De conocer más a Dios.